Pues bueno, gente, les decimos adiós a la temporada número 15. Con ella disfrutamos, sufrimos, lloramos, pero empezamos con un nuevo ciclo, una nueva historia y estamos en la temporada 16. Y gente, con los cambios que acostumbra GBL cada fin de temporada e inicio del siguiente, traemos a uno de los mayores beneficiados, que fue Swalot con Disparo Lodo. Disparo Lodo, el cual le va a ayudar bastante para poder llegar a esos rayos hielos y bomba lodos que tanto le faltaba ese famoso básico. En efecto, mi querido TC Spence, le atinaste a que con esto se va a volver muy utilizable este Swalot. Va a estar siendo acompañado con lo que viene siendo Umbreon y Scrafty. Disculpen, la veneno doble siniestro, en la cual este Swalot viene a sustituir a lo que viene siendo Nidoqueen. Es cierto que tienen diferente funcionalidad, ahí cambiamos el internet porque pues madre mía no estaba jalando como debía, y ahora sí va a estar así pegando con tiempo real nuestro querido Umbreon. Como les decía, Nidoqueen va a estar haciendo una función, Swalot otra. Nidoqueen se encarga más de los no voladores y Swalot se encarga de los voladores, gente, créanmelo. Es un monstruo Swalot con Disparo Lodo, el cual vamos a poder disfrutar, deleitarnos en esta temporada 16, esperando que no cambie en la 17. Pasamos a lo que viene siendo el combate, donde Swalot ya se cargó a un Pokémon, ya se cargó a otro, y va a estar entrando Golisopod, que fue otro de los grandes beneficiados. Se están dedicando bastante Golisopod, gente. Le agregaron en la 15 ataques, le agregaron en la 16. Esperemos que le den un descanso en la temporada 17 porque me lo están chetando bastante. Se quejaban de Claydol y también pues Golisopod se está viendo bastante beneficiado. Vamos a entrar ni más ni menos que en un match donde le agrada bastante a nuestro querido Venusaur, el cual va a estar recibiendo ese rayo hielo que se ve que no conoce los básicos. Es un completo desconocido para todos este Swalot, y gente, créanmelo que es de alta funcionalidad con ese ataque básico que le agregaron. Vamos a estar entrando con Umbreon. Tenemos que dejar al tanque de tanques Umbreon en Liga Super contra otro Pokémon que altamente hacía tanto falta. Muy buen PvP, pero pues le faltaba salir en spam. Nosotros vamos a estar aprovechando a puro ataque Umbrío, el cual vamos a estar conectando el siguiente, pero un ataque Umbrío. Alita sea Raxo, empezando la temporada 16 con manqueadas. Es juego sucio, el cual conectamos, y vamos a aventar otro juego sucio más para derribarnos a este Pachirisu, que el cual fue muy molesto, gente, y no estaba a nivel 50. Imagínense lo que aguanta a nivel 50. Vamos a estar conectando el juego sucio ya nada más para despedir, para despachar y para estar haciendo el mayor daño posible. Vamos a entrar con Swalot, el cual es verdad que va a estar pegando super eficaz, pero está muy tirado a ser tanque, gente, no tanto a ser un excelente atacante. Pero pues se compone una con otra, no podemos tener todo a la vez. Vamos a estarnos despidiendo de nuestro Scrafty. Dijo hola y adiós. Nomás nos sirvió como un escudo más para Swalot, el cual va a estar sacando lo que viene siendo el escudo. Y vamos a estar llegando un doble bomba lodo para despacharnos a nuestro querido Dedenne, el cual ya con el segundo, ahora sí, nos despachamos y nos llevamos la victoria con el tremendo Swalot. Vamos a pasar al siguiente combate, donde Swalot se va a estar enfrentando ni más ni menos que con un Whiscash. Hacemos el cambio inmediatamente. Obviamente no nos podíamos quedar con ese match, nos iban a comer a básicos y también a cargados. Vamos a aventar el juego sucio, hace el cambio a su querido Chanclita, el cual también se vio ligeramente, muy ligeramente dañada con el debufeo de terremoto.
ya no va a estar pegando igual, nos conecta la avalancha y nosotros vamos a buscar estar atacando y dejar demasiado mermado a esta chancla y, como no, si es posible, también derribarla. Conectamos el siguiente juego sucio. El rival se va a confiar, no va a caer de una avalancha, lo sé, lo sabe, y eso le pudo haber costado el combate, gente. Aquí vamos a conectar el juego sucio, despachan, entra lo que viene siendo es Whiskas, el cual va a estar conectando sí o sí los Bomba Fango, que les recuerdo que la temporada pasada subió un cambio este ataque. Nosotros vamos a estar aún así aprovechando, hace el cambio Altaria y miren nada más esta belleza de daño, qué tremendo daño le acaban de hacer a ese Altaria. Rayo hielo en toda la carita, el cual conectamos, hacemos daño, nos lo vamos a farmear, sacamos el escudo y como el protagonista va a tomar su lugar, va a estar baiteando con un bomba lodo, saca el escudo, va a estar sacando el otro escudo, este Swalot, para poder conectar su rayito hielo y hacer el mayor daño posible. Vamos a conectarlo, va a entrar Scrafty, va a estar recibiendo, no sé antes, un bomba fango en la cara, no pasa nada, vamos a estar aventando el juego sucio hasta el excelente y nos llevamos la victoria de este combate. Pasamos al siguiente match donde Swalot, ay qué hermoso lit, vamos a estar entrando contra lo que viene siendo Gran Bull, hace el cambio, quiso hacer un catch, no le salió, nosotros conectamos el bomba lodo. ¿Por qué lo haces? Porque lo iba a escudar, gente. No lo tienen todavía muy bien ubicado a Swalot con sus ataques, y eso va a ser de alta ganancia en este inicio de temporada. Juego sucio, ahora sí dejó pasar, no quiere guardarse el último escudo para más adelante. Va a estar entrando lo que viene siendo Gran Bull, que va a conectar su caratoña, el cual nos deja todavía con un poco de vida para poder conectar esa última base. Sacamos el último escudo y nos llegamos al juego sucio. Vamos a entrar con ni más ni menos nuestro Swalot, el cual va a estar conectando un bomba lodo. Se está saboreando Swalot en todas las formas este video, porque conecta lo que se le pega la gana, no tiene respeto a nadie. Vamos a estar conectando lo que viene siendo el puño incremento, el cual conectamos, tumbamos a lo que viene siendo Hariyama, que raro ver a Hariyama en GBL, pero pues bueno, es por lo que les alcanza o es para lo que quieren invertirle. Conectamos el bomba lodo y nos llevamos el siguiente combate. Y con esto cerramos el video. Swalot contra Stunfisk, la chancla interminable, la chancla que no se va, la chancla que no se quiere ir. Vamos a estar conectando con nuestro querido Umbreon, el cual aventamos el última base, que es el que mejor daño hace. Aquí nos pudo haber ayudado el Umbreon con psíquico, pero pues no lo llevamos. Vamos a estar recibiendo un cuerpo pesado, que me extraña, debió de haber tenido un ataque tipo lucha. Él solo sabe lo que está haciendo. Vamos a conectar el juego sucio, vamos a ver qué logramos hacer de daño. Ya lo dejamos en rojito y aquí vamos a conectar el rayo hielo en toda la cara de Hariyama, el cual lo escuda. No pasa nada, vamos a estar recibiendo el cargado, va a ser a bocajarro, que nos va a ayudar y va a servir para podernoslo farmear. No sin antes, vamos a estar farmeando, a pesar de haber gastado un escudo. Entra lo que viene siendo la chanclita, nosotros escudamos por medio de un terremoto, no avienta el terremoto, nos baitea con agua lodosa, terremoto en toda la cara de ese Scrafty, hasta en amarillo nuestro Scrafty. Conectamos puño incremento, vamos por el siguiente, pero nos va a conectar ni más ni menos que agua lodosa, nos baja el ataque, pero ya llegamos al cargado de juego sucio, puño incremento en toda la cara. Y no queda más que despedir el video con un bomba lodo. Y sin más, gente, Swalot se despide del video.
Y les dejo el desempeño de Swalot, créanmelo, yo lo voy a recomendar bastante, es muy útil. Ese Moved Set que tiene ayuda bastante para las distintas cosas y formas que vayan a meter en el GBL. Y te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal y estés atento a más videos que el día de mañana vamos a estar trayendo de otro Pokémon que se me hace muy interesante para GBL. Y nos vemos hasta la próxima.